el día de hoy. Gloria al Señor. Dios le bendiga, pueblo. Dios le bendiga más. Sean bienvenidos a la casa del Señor. No a tu casa, no a la mía, nada del hermano, a la casa de Dios. That make a difference. Eso hace una gran diferencia. De tu casa a la casa de Dios, aunque nuestra casa también es casa de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Wow, qué hermosa alabanza. Cuando quieran escuchar himno nuevo, el viejo, hablen con el hermano. No porque esté viejo, él está joven, pero se sabe los himnos viejos. Siempre nos gozamos con esas alabanzas de nuestro hermano Mario. Y siempre cada semana digo, yo quiero escuchar al siervo alabando a Dios. Y lo ponemos aquí. Y Dios está trayendo personas que quieren alabar a Dios. Mi hermano Dionisio, su esposa Yulesi, su familia. Les quiero compartir algo que esta mañana, mientras oraba, vinieron a mi mente. Y ellos son del ministerio de alabanza también. Creo que alaban a Dios. ¿Cuántos se alegran de tenerlo aquí a ellos? Una hermosa familia que son también del ministerio. Y Dios no se equivoca. Nosotros sí. Y vamos a tener muy pronto un privilegio de escucharlo también alabando al Señor. Yo lo creo, yo hablo por fe. Así que sean bienvenidos en esta hora, en este día tan especial, Día del Señor. Y vemos que Dios es maravilloso, amén. Haciendo cosas nuevas todos los días. Y ustedes somos privilegiados de estar aquí. Quizá mucho anoche se acostaron y hoy no están. Pero usted y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. Y aunque el frío está ahí, algunos se frisaron, no están aquí, usted está aquí. Sí, porque nosotros, los seres humanos, buscamos cualquier cosita como excusa. Y nos agarramos de allí y decimos, no fui al templo porque estaba frío. No fui al templo, estaba muy caliente. Y una cosa y otra. Pero eso es de Tampa para arriba aquí. Gloria al Señor. Y me da mucho gusto tenerle aquí. Enviamos un saludo a todos nuestros pastores que están bajo la cobertura Cristo Reina en Cuba. Pastor Armando, líder, que siempre están pendientes de mirar cada servicio. Y nos bendice saber que somos de bendición a ellos. Me da mucho gusto ver a mi hermana Valentina, hermano José, que pasaron un proceso de dificultades. Pero tenemos que entender que cuando vienen pruebas a nuestra vida es porque Dios la permite. Y detrás de las pruebas viene la bendición. ¿Cuántos lo creen? Nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender eso. Así que, y los pastores de México también, República Dominicana y Guatemala, que pronto vamos a tener un pastor que tenemos en Guatemala, William López, hombre de Dios, una hermosa congregación que también trabaja bajo el ministerio Cristo Reino, estará el próximo domingo con nosotros, viene de Guatemala, así que eso lo vamos a ver de antemano. Amén. Quiero que se ponga de pies. Y busque el libro de Lucas, capítulo 18. Vamos a estar leyendo dos versos, que 7 y 8. Aleluya. Como puede ver en la pantalla, ahí puede leer también. Cuando todos lo tengan, me responden con un amén. Amén. Y vamos a leer la poderosa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. En forma de pregunta comienza este versículo de parte de Jesús. ¿Acaso Dios no hará justicia
a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Padre, gracias en esta hermosa hora, donde estamos delante de ti, rendidos a tus pies, reconociendo que somos pecadores y nos humillamos, Señor, para que tú tengas misericordia. Señor, entregamos este tiempo y este mensaje, que sea tu Santo Espíritu usándome para tu gloria. Que sea tu palabra y no mi palabra que salga por mi boca, Señor, porque nosotros solo somos instrumentos en tus manos. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, conoces nuestra condición. Y tu palabra, que viene como bendición para ministrar nuestra vida, nos hablará conforme a esa necesidad y a esa condición, y saldremos bendecidos de este lugar. Prepara todo nuestro ser, espiritual, alma y cuerpo. Abre nuestros oídos espirituales y toca nuestros corazones para que estén receptivos a recibir esta palabra. Ato toda distracción en esta hora y ayúdanos, Señor, a estar atentos y desear que tú nos hables. Declaro que este mensaje va a traer frutos, Señor. Va a traer contestación, respuesta de parte tuya, Señor. Porque hay un pueblo que ha venido a recibir tu palabra con amor y con necesidad. Atamos todos los poderíos de las tinieblas en esta hora. Toda interferencia del mal que quiera robar la bendición de esta palabra, lo atamos y lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Y te damos, Señor, toda la libertad para que te muevas, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Y te damos gracias porque somos tu pueblo. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor responde. Amén. Pueden sentarse, amado pueblo del Señor. El tema de esta tarde es: la persistencia tiene recompensa. Lo voy a decir de nuevo porque estaban aquí algunos pero no escucharon. La persistencia tiene recompensa. ¿Cuántos lo creen? Dios espera, quiere de su pueblo que cuando Él habla, le crean. Oh, santo. God wants, when you hear His word, to believe Him. Dios quiere, y voy a repetir porque es que se vale repetir para que se vaya quedando. Dios quiere que cuando Él habla, que le crean. Quizá hay personas que no importa lo que digan, tú no le crees. Pero cuando Dios habla, hay que creer porque Él es fiel y verdadero. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que mienta. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y muchas veces creerle a Dios es un desafío también. Porque estamos en nuestra propia naturaleza que siempre está dudando. Somos como Tomás. Tenemos que ver para creer. Pero Jesús le dijo: bienaventurado aquellos que creen sin ver. Y nosotros somos de eso. ¿Cuántos lo creen? Yo dije que nosotros somos de ese grupo que cree a Dios sin ver. Escuchamos su palabra y creemos. Y cuando le creemos a Dios, su palabra se manifiesta con la realidad de lo que creemos.
La persistencia tiene recompensa. Hay un factor que nos perjudica a nosotros. Nosotros somos de los que nos rendimos rápidamente. Eso me pasa a mí a ustedes. Nosotros difícilmente somos persistentes porque nos hemos acostumbrado a la rapidez, a recibir cuando quiero. Dios no trabaja así. Dios prueba nuestra paciencia, porque Dios no puede ver a lo impaciente. Dios se manifiesta en aquellos que son pacientes, porque son los que reciben lo que esperan de Dios. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios aprendieron a ser pacientes. Y vemos que la Biblia dice que recibieron lo que esperaban. Por eso el rey David dijo: pacientemente esperé a Jehová. El espíritu de desesperación no es de Dios, es de nosotros. Siempre estamos desesperados. Y que el hecho que nosotros seamos desesperados no nos da, Dios no nos da lo que le pedimos. Voy a repetir de nuevo. Se fue y nadie lo escuchó con Dios. El hecho que yo esté desesperado pidiéndole a Dios algo no quiere decir que mi desesperación va a hacer que Dios me lo dé. Al contrario, yo creo que a los desesperados Dios le hace esperar un poquito más. ¿Cuántos están aquí en esta hora? La Biblia dice que Dios está sentado en su trono y que sus ojos están alrededor de la tierra, mirando. Y yo me imagino que el Señor dice: este loquito te va para acá, para acá. Y este que hace corriendo. Imagino que Dios se ríe. Usted sabe que Dios se ríe bastante, pero de nuestra loquera. Sí, porque nosotros actuamos, ¿verdad? Y usted dice: Dios se ríe. Claro, carcajada. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser persistentes. ¿Cuánto están aquí en esta tarde? Si no hay persistencia, no hay recompensa. No hay nadie que clame a Dios con fe y paciencia que no reciba. Dice la Biblia: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que somos nosotros. Nosotros somos los escogidos de Dios, somos sus hijos. Amén. Que claman a Él día y noche. Créeme, cada clamor que elevamos al Señor, Dios nos escucha. Y Dios traerá su respuesta a su debido tiempo. Yo lo creo, no sé usted. Amén. No hay victoria si antes de haber una batalla. Si tú y yo no estamos conscientes de eso, pues realmente nos vamos a rendir en las primeras pruebas, luchas que vienen a nosotros. Pero siempre yo he entendido en mi caminar con Cristo que la victoria no viene sola. Siempre hay una batalla antes. Antes de la bendición hay una oposición. Y si tú eres de los que te rindes con la oposición, tú no serás victorioso. Amén, hermano. Las preguntas que hizo el Señor Jesús nos hacen reflexionar.
Amén. Porque en estos últimos tiempos aún el pueblo de Dios está perdiendo la fe. Créeme. Estamos supuestos a ser el pueblo de fe, que camina en fe. Como dijo el apóstol Pablo, por fe andamos y no por vista. El Hijo de Dios que no camina en fe será derrumbado. Porque lo que sostiene a un cristiano es teniendo fe en Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, en medio de las pruebas, en medio del problema. Eso es lo que nos mantiene a nosotros firmes, la fe en Dios. ¿Y qué es la fe? Usted me preguntaría. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es para aquellos que le creen a Dios. Yo dije que la fe es para aquellos que le creen a Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, dice que el hombre o nosotros por fe, ¿qué dice? Andaremos. Por fe es que debemos andar. Y el que retrocediere no agradará mi alma. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. El justo, ¿cuáles son los justos? Nosotros. ¿Por qué somos justos? ¿Por mis buenas obras? No, porque Cristo me justificó. Entonces la palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Y el que retrocediere no agradará mi alma. Hoy más que nunca, en estos tiempos tan difíciles, tiempo del fin, tiempo donde cada día el mundo está peor, tiempo donde realmente lo que está pasando nos lleva a reaccionar y a preguntarnos, ¿y ahora qué vendrá? Porque día tras día que estamos mirando cosas horribles que suceden, porque estamos en el fin del mundo. Son las señales del fin del mundo. Pero el pueblo de Dios es un pueblo único, es un pueblo de fe, es un pueblo que se mantiene en fe, pase lo que pase. ¿Cuántos están aquí? El Señor dice, hallará el Señor fe. Porque la fe es algo que no está posicionada en un nivel y ahí se queda. La fe baja y sube. Puede ser que tú hoy tengas una fe al 100%, mañana vas a 30%. Baja y sube. Pero hay algo que la fe debe mantenerse, porque hay algo que alimenta la fe. La fe es alimentada por la palabra de Dios. La fe es alimentada por la palabra de Dios. Y la fe es la que te da el poder y la fuerza para recibir de Dios, para seguir adelante. La fe. Y Dios quiere siempre activar nuestra fe. Nosotros como seres humanos pasamos todos los días por circunstancias, por problemas. Y si no estamos fuertes en la fe, vamos a desmayar. ¿Cuánto lo creen en este día? Es necesario que hoy más que nunca el pueblo de Dios camine en fe. No por lo que ve. Porque si se deja mover por lo que ve, por lo que ve, mire, está derrumbado. Y tu fe no debe depender de otro que tenga fe. Tú debes tener tu propia fe en la palabra de Dios. Porque cada cual y cada uno de nosotros tiene un desafío por delante todos los días.
Y antes de tú salir de tu casa todos los días, tú debes declarar: por fe yo voy a tener esto de parte de Dios. Por fe voy a recibir esto en el camino. Por fe regresaré a mi casa, a mi hogar, con mi familia. Cuando declaramos esa palabra de fe, comienza a activarse en el mundo espiritual. Porque la palabra tiene poder. ¿Cuánto lo creen? La palabra tiene poder. A veces nosotros estamos a punto de recibir el milagro de Dios. A veces estamos a punto de recibir una respuesta que le pedimos a Dios. Pero tristemente, cuando estamos a punto de recibirla, nosotros nos rendimos. Y comenzamos a declarar palabras negativas que obstaculizan la fe en la cual pusimos de que Dios iba a responder. No, ya llevo tanto tiempo y no recibo. Comienza la duda a hablar. Ya no creo que Dios me dará eso. Ya llevo tantos años y no recibo. Pero sabe, Dios quiere que tú y yo seamos persistentes. Amén. Que seamos perseverantes en Él en todo. En todo. Y que no nos rindamos. Que sigamos confiando en Dios, porque Él es fiel y verdadero y te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Pero todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. God works in perfect time. Dios trabaja en tiempo perfecto. No en tu tiempo, no en mi tiempo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos años a mí no me ha llevado a esperar una respuesta de Dios? Pero Dios me la ha dado. ¿Cuántos años tú has esperado en una casa? Dios te la ha dado. Y aquellos que van por una, Dios te la dará. Solamente ser persistente. Espera en Él. No te desesperes. Espera en el Señor. Y Él te la dará. Hay ejemplo tremendo de hombres de Dios que esperaron muchos años para recibir un milagro de Dios. Y lo recibieron. La Biblia no registra a nadie que esperó en Dios y que se quedó esperando, sino que Dios le contestó. ¿Cuántos están aquí? Cuando Ana quería un bebé, nunca podía tener hijos, pero oraba y oraba y oraba. Y después que oraba, ¿qué hacía? Seguía orando. Y Dios le contestó. Le dio ese hijo esperado. Daniel, un ejemplo para nosotros. Daniel fue perseverante y esperaba en el Señor. Daniel fue un joven llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia, pero era un joven de Dios. Un hombre que había sido instruido en la palabra de Dios. Un hombre que conocía a Dios, a pesar que no vivía bajo la gracia, sino bajo la ley. Conocía a Dios, era dedicado a Dios, perseveraba siempre en Dios. Y lo que menos le esperaba le pasó, fue cautivo a Babilonia. Pero no desmayó. Siguió confiando, esperando que se cumpliera la promesa de Dios. Y en ese tiempo de espera y consistencia de oración, porque realmente nosotros tenemos un factor que no nos gusta orar. Diga la verdad. La iglesia está perdiendo el espíritu de oración. Créeme. Porque el enemigo se ha encargado de desanimar a los que oran o a los que oraban mucho. Y eso es un factor que el enemigo aprovecha para robarnos la bendición, la promesa de Dios. Porque cuando el pueblo de
Dios determina orar sin cesar, recibe la bendición de Dios. Y la Biblia dice que Daniel era un hombre de oración, oraba 3 veces al día. ¿Y usted cuántas veces ora en el día? Y que persistió. Y a pesar que estaba rodeado de enemigos, en un lugar que no le pertenecía, pero Dios estaba con él. Oiga eso. No importa dónde tú estés y cómo tú te sientas. Tú eres un hijo de Dios y Dios está contigo. Dios está allí por ti, para ti y para darte lo que tú le pidas. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y la Biblia registra que este hombre era de oración. 3 veces al día oraba. Y aunque se levantó todos los infiernos contra él, nunca dejó de orar. Tú no dejes de orar, no importa los problemas que el diablo te traiga de frente. Sigue orando porque la victoria Dios te la dará. La Biblia dice, a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. Tenemos que seguir peleando la buena batalla. Y por cuanto Daniel era un hombre de oración dedicado a Dios, andaba en el temor de Dios, rehusó ser parte de los manjares de este mundo, pero agradarle a Dios. Y Dios le dio la victoria. Fue un hombre reconocido entre los grandes, aún en un país extranjero. ¿Por qué? ¿Porque era bonito? No, porque era un hombre de Dios. Cuando tú y yo somos hombres y mujeres de Dios, créeme, no importa dónde estemos, Dios nos dará la victoria. Persistamos, sigamos orando, porque Dios no es sordo, Dios nos escucha. No te desesperes. Aprendamos a esperar en el Señor. No te rindas, no dejes de orar por tus hijos. No dejes de orar por tu matrimonio. No dejes de orar por tu familia. No dejes de orar por tus amigos. No dejes de orar por lo que tú tienes delante de Dios. Sigue orando, aunque parezca un papagayo. Sigue orando. Que Dios no se cansa de escuchar. Nosotros muchas veces minimizamos el poder de Dios. Muchas veces nosotros analizamos a Dios como somos nosotros. Y ahí tenemos un gran problema. Porque Dios es hombre. Dios es un Dios poderoso, hacedor de maravilla, hacedor de milagros. ¿Quién puede detener lo que Dios tiene para ti? Nadie. No hay diablo que te robe lo que Dios tiene para ti. Pero Dios quiere ver en nosotros consistencia, perseverancia. Por eso la Biblia dice que al que venciere, le daré la corona de la vida. Al que venciere, porque los cobardes no entrarán al reino de Dios. Porque ¿qué es lo que hace un cobarde? Que se rinde. Pero los valientes, aquellos que están dispuestos a perseverar, a creerle a Dios, son los que alcanzan grande victoria. A su nombre. Por eso dice el Señor, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. ¿Estará tu fe en el mismo nivel que cuando te convertiste? ¿O ha menguado más? ¿Dónde está tu fe en el Señor? ¿Tú sigues confiando, pase lo que pase? Eso es lo que espera Dios de nosotros. Que sigamos, que no nos rindamos. Todo lo que viene de Dios tiene ataque y oposición. El enemigo va a buscar por todos los medios cómo desanimarte, cómo desalentarte, cómo quitarte tu fuerza. El enemigo no está enfocado en el mundo porque el mundo lo tiene cautivo, es de él. Pero hay un pueblo que le hace presión a Satanás que se llama el pueblo de Dios.
que se llama la iglesia de Cristo. Es el que arresta ese poder de las tinieblas para que retroceda, para que lo de Dios entre. Satanás sabe que la única iglesia que le hace retroceder y desactivar todo plan de las tinieblas se llama la iglesia de Jesucristo. Tú y yo. Tú y yo. Cuando tú y yo estamos ahí, mira, en la comunión con Dios, orando siempre, el diablo no puede llevar a cabo su artimaña, sus planes. El enemigo está enfocado en destruir tu vida, en mi vida, porque somos los hijos de Dios. Está empeñado en destruir la iglesia porque sabe que la iglesia de Jesucristo es que tiene el poder para deshacer todo plan de maldad. ¿Dónde está aquí esta hora? Él lo sabe. Y el enfoque que tiene el enemigo es contra ti, contra mí. El enemigo no duerme. Día y noche está planificando cómo destruir tu familia, cómo destruirte a ti. Él no descansa porque no se cansa. Pero él tiene un plan. Por eso la Biblia dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Pastor, ¿y cómo puedo destruir al enemigo? Con el poder de Dios. ¿Y cómo consigo el poder de Dios? En la oración. Dios no nos dejó solo para que luchen como puedan y si puedan. No. La Biblia dice que Él está con nosotros como poderoso gigante. ¿Y quién le puede hacer frente al Señor? La Biblia dice, si Dios con vosotros, ¿quién contra nosotros? El problema es que nosotros menguamos en la fe. Y a veces nos volvemos incrédulos. Y aunque estamos en la iglesia, no creemos mucho, un 10%. Hay momentos donde nosotros vemos hermanos que se comen el diablo en 2 segundos. Y usted lo va a decir, este hombre está lleno del poder de Dios. Y al otro día, aquí voy, no es fácil. Ahí lo vemos derrumbado, desanimado. Pero varón, si ayer te mataba el diablo en 2 segundos y ahora, no es fácil. No es fácil, pastor. Bueno. No te salga de la presencia de Dios, porque entonces sí que le va a ver los colmillos al diablo. Pero mientras tú estés en la presencia de Dios, Él no puede hacer nada. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Dios quiere activar la fe en nosotros. En nosotros hay un poder que el mundo no tiene, solamente los hijos de Dios. But you have to believe. Tiene que creerlo. Yo no puedo hacer nada si no le creo a Dios. Yo soy uno más del montón sin fe. El Señor le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirá a ese monte, muévete a la mar, y allá se va el monte. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Todo lo que yo recibo y obtengo de Dios es por fe. Eso es todo, no por mi propia fuerza, no es porque sé mucho de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios no te da poder, te da conocimiento, pero la fe te da un poder por la oración. Dios quiere darnos lo que ya tiene preparado para ti, para mí. Ahora yo seguiré constante, persistente en eso. Daniel esperó para ver la libertad del pueblo de Israel 70 años. Y Dios le dio la bendición de ver la promesa cumplida. Y nosotros dicen, pastor, ya lleva un año orando. No es fácil. Y va contando los días. Lleva un año, 4 meses. Pastor, estoy a punto de rendirme. Y yo le digo, te rinda, siervita. No te rinda, siervita. Sigue.
Sé perseverante, espera en el Señor, Él te dará la respuesta. Yo no sé cuánto tienes que esperar en el Señor, pero si te hace esperar, Él sabe por qué. Tu paciencia es muy grande, pero en la espera se va agrandando. ¿Cuánto están aquí? Sigue esperando, pero de que la victoria Dios te la dará. Te la dará. ¿Cuánto están aquí en esta tarde? Aleluya. Es solo de creer y tener fe. Y como le estaba diciendo, hay momentos que ya Dios dice, viene de camino, falta poco día para tu respuesta. Pero faltando un día, yo digo, ya no recibo nada, después no vas a recibirme, te faltaba un día. Estamos llegando y no concluimos el tiempo que Dios tiene determinado para darnos la respuesta. Cuando Jesucristo andaba por el mar, que se asustaron los discípulos, dice, ¿será un fantasma o será el maestro? Y se sorprendieron. ¿Sabe lo que es un hombre caminar sobre las aguas? Trátelo usted a ver. Pedro se emocionó y dijo, Señor, si eres tú, dile que yo vaya. Vete para probar a ver si eres el Señor. Y mire, ese hombre se llenó de fe. Y el Señor dijo, ven. Se salió de su barco a caminar sobre las aguas. Y la alegría que tenía. Ver que el maestro le espera y que está caminando sobre las aguas. Y estaba a punto de dar la mano al Señor. Pero miró a los... Ay, ve, la duda y dijo, soy yo. Pero yo sí. ¿Y cómo es? Y comenzó a dudar. Y al mirar alrededor, vio que estaba caminando sobre las aguas. Y cuando quitó la mirada de Cristo, comenzó a bajar. Y cuando el agua estaba aquí, Señor, sálvame porque perezco. Y el Señor extiende sus manos y dice, sal de ahí, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Tú no puedes dudar cuando tienes fe en Dios. Tú tienes que llegar hasta el final, hasta que Dios te dé la respuesta, hasta que Dios te conteste. Sigue hasta el final, que la victoria será segura. Llega hasta el final, que al final te espera el Señor y te va a abrazar y te dirá, hijo mío, por cuanto no dudaste, recibe lo que te tenía para ti. ¿Cuántos lo reciben eso? ¿Cuántos lo reciben eso? Nuestra fe desafiada. Dios no obra en tu intelecto. Dios obra en tu espíritu por fe, en tu corazón. Es tiempo que el pueblo del Señor se levante de esa condición y que se pare firme y que con voz de trueno diga, Señor, yo creo en ti. Señor, yo tengo fe que lo que deseo, tú me lo entregarás en mis manos. Aunque el mundo diga que no, aunque el diablo diga que no, aunque la puerta esté encerrada, yo declaro que están abiertas porque mi fe está en ti. Ay, pastor, pero eso es fácil, usted es pastor. Porque creen que los pastores tienen super fe, ¿no? Somos humanos. Tenemos nuestras flaquezas, nuestras situaciones. Todo está en ti y está en mí. Todos podemos llegar a ser poderosos en la fe. ¿Cuántos lo creen? Hermano, muy importante. Estamos cruzando un mar rojo en estos tiempos, donde estamos rodeados de faraones, de enemigos. Pero Dios nos ha entregado algo poderoso, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si no estamos agarrados a la palabra de Dios, el enemigo va a venir
Cuando Moisés se encontró acorralado, que no vio salida, que vio todo el ejército del faraón y era responsable delante de un pueblo, pero él se turbó también, porque como le digo, a veces somos humanos y cuando llegan tantos problemas nos turbamos. Y se turbó y en ese momento clamó al Señor y el Señor le dice: ¿qué tienes en tu mano? A veces Dios tiene cosas, ha puesto cosas en nuestra mano que no le vemos el significado ni el poder de lo que nos ha entregado. Yo le dije: tengo una vara, pues úsela. La vara representaba la palabra de Dios. ¿Por qué representa? Porque cuando tú hablas palabra de Dios se abre el mar. Cuando tú hablas palabra de Dios se abren las puertas. Cuando tú hablas la palabra de Dios con poder y unción se rompen las cadenas. Cuando tú hablas la palabra de Dios liberta al cautivo. Cuando tú hablas la palabra de Dios se sanan los enfermos. Cuando tú hablas la palabra de Dios se salvan los perdidos. Hasta que tú y yo no lleguemos al conocimiento del poder de la palabra no va a funcionar. No porque no sea poderosa, sino porque tú tienes dudas en ella. Pero cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios con la convicción, puesta la fe de lo que va a ser, se realiza el plan de Dios en esa palabra que tú declaras. ¿Cuántos están aquí? Así es. Cuando este hombre fue a buscar una ayuda de Cristo, sin ser judío, le dijo: Señor, tengo una situación en mi casa. Quiero que venga. Y el Señor dijo: no, yo iré. Dijo: no. Tan solo di la palabra. ¿Sabe qué? Solamente di esa palabra, Señor. Porque yo soy hombre de autoridad. Y conozco mi posición. Pero tu autoridad no es una autoridad del mundo. Es una autoridad de Dios. Una autoridad divina. Lanza la palabra y será sano y criado. Es la palabra. Proverbios 8:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la palabra. Mire, termino ahora. Pero yo soy testigo de lo que lanzar una palabra de Dios y verla ejecutarla en un segundo. Cuando creemos esa palabra de Dios, tú no tienes una idea del poder que lleva. La palabra de Dios no es una espada secular, es una espada espiritual que penetra en el mundo espiritual, que ejecuta el poder en lo invisible, en lo que tú no ves. Por eso nosotros somos ese pueblo especial de Dios que está dotado del poder de Dios, que todo lo que hacemos opera en el reino espiritual. Por eso el Señor le dijo a Pedro: lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatare en el cielo será atado en la tierra. O sea, mira el poder que Dios nos ha dado, pero tristemente como cristianos no hemos aprendido a conocer el poder de la palabra. Por eso cuando yo veo cristianos que dicen: yo estoy todo deprimido, tengo una depresión, veo la comida, no quiero comer, anda todo envuelto en depresión y compresión. Mire, déjeme decirle algo. Palabras negativas no le confiese. No diga: yo estoy deprimido, diga: yo estoy en victoria. Pero que yo no siento eso, no es por sentir, es por fe que tú vas a hablar. Es por fe que tú hablas. El enemigo le gusta que tú confieses cosas, que tú te sientas derrotado, que tú estás así, que estás así. Eso es lo que quiere escuchar el enemigo. Porque el enemigo sabe que cuando tú declaras una palabra, aunque no lo sientas, porque lo de Dios no es por sentir, es por fe, Dios te dará la victoria. Tú mirarás el resultado.
Pastor, es que yo estoy rodeado de personas negativas. Si tú estás positivo, no te preocupes. Que Dios va a obrar a través de ti, por él. Sí, ¿sabes? Si tú no activas tu fe y tú no estás claro en las cosas de Dios, aún una gente dice, mira, que ando todo oprimido. Yo creo que yo también. Ay, pastor, yo tengo un estrés. Yo también. Porque es una influencia negativa. Y así es, porque así que cúbrete bien. Y cuando alguien está del lado tuyo declarar esa palabra, te reprendo. Reprenda todas esas declaraciones que te pueden afectar. Porque el ser humano es así. Cuando estás rodeado de personas negativas, si tú no eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, activa en la fe, con confianza en Dios, te derrumban. Y usted tiene una alegría, pero vio con algo que está todo derrumbado. Y más adelante dice, pero hace rato te estaba contento, hermano. Hermano, te estaba alegre. ¿Qué pasa? No, hablé con la hermanita y me dijo, ¿qué está pasando? No, ya. Fue afectado. No. Tienes que conquistar tu propia victoria por el poder de tu palabra que tú declares en el Señor. Así que si el enemigo quiere a mí afectarme porque otro hermanito, entonces hermano se equivocó. Yo soy siempre alegre. Bueno, no lo tengo que decir. El que me conoce por ahí sabe que soy alegre. Yo siempre, ven, la gloria sea de Dios. Yo soy una persona que ha aprendido a pensar positivamente. Si tú estás así, es tu problema. Si tú me pides una oración, oro por ti. Porque hay gente, pastor, ore por mí porque me siento así. ¿Usted cree que Dios me escucha? Ya, ¿puedo? Ya, declaro esa derrota. Tenemos que ser pueblo de victoria. Amén. Pueblo positivo, que declara palabras de Dios en todo tiempo, a todos los problemas y a todas las circunstancias. Dios le bendiga en esta tarde.